Bienvenidos al espacio de opinión y análisis de la 4TV. Soy Germán Castro. Mundiales en casa. Más que sintético y taxativo, es un recuerdo exiguo, parvo, incluso tenue. La reminiscencia se reduce a lo siguiente. Armado con un batidor de chocolate de madera, rítmicamente, estoy aporreando una cazuela de peltre. Voy sentado en el cofre de un automóvil que se mueve a vuelta de rueda, rodeado de otros coches y un río de euforia. Aquello era un jolgorio, un guateque multitudinario. Entonces, una absoluta novedad para mí. Evoco risas, el verde, el rojo, el blanco, parvadas de águilas devorando serpientes, matracas, sombreros, gabanes, luces y gritos. La verdad, la memoria no me alcanza para escucharlo, pero obviamente debimos de ir gritando ¡México! ¡México! Con toda certeza, el episodio sucedió en el Distrito Federal. Yo tenía 5 años de edad y la historia de los mundiales de fútbol, 9 ediciones. Así las cosas, el recuerdo se remonta a alguna noche de mediados de 1970 y me inclino a pensar que no fue la del domingo 31 de mayo, fecha en la que comenzó el mundial, sino a la semana siguiente, el domingo 7 de junio. Creo eso porque en el partido inaugural México no ganó ni metió un solo gol. Empató a ceros con la URSS. Como lo escuchan. México jugó hace 56 años contra la selección de un Estado-nación que hoy ya no existe, la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Una superpotencia que ocupaba más de 22 millones de kilómetros cuadrados, casi 11 veces el territorio mexicano. Unos 240 millones de seres humanos eran entonces soviéticos. Unas 5 veces la población que tenía México por aquellos años. En 1970, la URSS era la segunda economía del planeta, una potencia nuclear capaz de destruir al mundo varias veces, y la nación que apenas 9 años antes había enviado al primer hombre al espacio. Aquella tarde, el equipo dirigido por Raúl Cárdenas, México, empató con el equipo de uno de los gigantes de la historia contemporánea. Supongo con todo que el empate con la escuadra soviética no se tomó como una mala noticia, pero tampoco creo que haya atizado demasiado el júbilo nacionalista. En cambio, 8 días después, la goliza que México le propinó a El Salvador debió de haber sabido a gloria. Javier El Cabo Valdivia metió 2 goles. Gustavo El Halcón Peña, capitán del equipo, 1 más. Y Juanito Basaguren completó la cuenta con otro tanto. Por su parte, el arquero Nacho Calderón no permitió que entrara ningún tanto salvadoreño en contra de nuestra selección. Marcador final 4-0, favor México. ¿O el festejo habrá ocurrido la noche del jueves 11 de junio, después de que México le ganara 1-0 a Bélgica? ¿Quién sabe? No lo recuerdo. No recuerdo nada más de aquel evento. La magia futbolística, ni la de Pelé, ni la de Rivelino, me dejó huella alguna. No recuerdo nada del alemán Franz Beckenbauer, ni del portero inglés Gordon Banks, estrellas del fútbol internacional entonces. Aunque suele decirse que en 1970 México llegó a los cuartos de final, en el formato de aquel año solo participaban 16 selecciones. Es decir, no existían los octavos de final. Bastaba con clasificar en los 2 primeros del grupo para acceder directamente a los cuartos. Por ello, el cuarto partido contra Italia fue el primer encuentro de eliminación directa que disputó México en Copas del Mundo. Y ni modo, perdimos.
4-1 en Toluca. Millones en nuestro país debieron haber lamentado aquel resultado, pero menos que los italianos e italianas que del otro lado del Atlántico lo celebraron. En 1970 habitábamos en México 48 millones de personas, mientras que en Italia había una población total mayor, casi 54 millones. Hoy, claro, el escenario es muy distinto. La balanza se invirtió. En Italia viven poco menos de 59 millones, no llegan a 60, mientras que en México somos ya 135 millones. Ciertamente, nuestro mundo es muy diferente respecto al de 1970. Hacía apenas unas semanas, los Beatles habían lanzado su último álbum, Let It Be. Mao gobernaba a China y Nixon a Estados Unidos. Díaz Ordaz seguía siendo el presidente de México y todo el mundo sabía que Luis Echeverría, el candidato del PRI, ganaría las elecciones que habrían de celebrarse en julio siguiente. Aquel era un mundo de objetos analógicos en el que las cosas concretas eran las que más importaban, donde las transmisiones en vivo, escasas y ceremoniosas, adquirían rápidamente un aura de acontecimiento sagrado. Era un tiempo marcado por la gran fractura de la Guerra Fría, sin el ruido ensordecedor de la inmediatez digital que hoy nos hiperconecta y a la vez nos dispersa. Las fronteras ideológicas eran muros de hormigón y cortinas de hierro. La información era un bien escaso y viajaba a otra cadencia. De hecho, la ubicuidad de hoy era absolutamente impensable. En efecto, solemos remarcar las diferencias tecnológicas con el pasado inmediato. Y ojo, digo inmediato porque medio siglo no es nada en el contexto de 5,000 años de historia, por no traer a cuento el enorme contexto de 300,000 años de existencia de la especie humana. Pero me parece que la tecnológica, no es la más drástica revolución que hemos experimentado en los últimos 60 años. Consideren ustedes, cuando el que les habla hoy llegó al mundo, diciembre de 1964, en la Tierra había 3,000 millones de seres humanos. Y cuando fue el Mundial de 1970, éramos apenas un poquito más. Para 1986, cuando se disputó en nuestro país el siguiente Mundial, éramos ya casi 5,000 millardos. Bueno, ¿recuerdan ustedes cuántos somos hoy en 2026? Ahora que es el tercer Mundial en México. Hoy, cuando el silbatazo inicial de este 2026 resuena, la cifra es vertiginosa. Casi un salto al vacío. Somos más de 8,300 millones de almas. Dimensionar ese monto no es fácil. Para tratar de entender lo que ha ocurrido en términos demográficos, les propongo que consideren lo siguiente. El primer Mundial de Fútbol se celebró en julio de 1930 en Uruguay. Participaron solo 13 países y entonces la población total del planeta era de 2,000 millones de personas. Equiparemos esa cantidad de por sí enorme de personas al número 1. 2,000 millones de hombres y mujeres habitando el planeta Tierra es igual a 1. Bajo esa lógica, con esa escala, si observamos el devenir demográfico utilizando ese año como nuestro punto de referencia, el crecimiento poblacional estremece. Para el año de mi nacimiento, 1964, esa unidad se había estirado a 1.63. Es decir, la humanidad ya era más de una vez y media lo que fue en aquel Uruguay de 1930. Apenas 6 años después, durante el Mundial de 1970, que ya habita en mi memoria, la proporción alcanzó 1.85.
cuando México volvió a hospedar el certamen futbolístico en 1986, la cifra se disparó a 2.48, superando así con creces el doble de la población inicial de nuestra escala. Y hoy, en este 2026, el factor asciende a 4.15. Es decir, en menos de un siglo hemos multiplicado nuestra presencia en el orbe por más de 4 veces. Y recuerden, nuestra especie tiene unos 300,000 años de antigüedad y apenas en 1804, ayer, alcanzamos los primeros 1,000 millones, o sea, el 0.5 en nuestra escala. La expansión demográfica no solo multiplica los rostros, sino que redibuja las urgencias, los paisajes y el pulso mismo de nuestra casa común. Entre aquel recuerdo de 1970, el eco de 1986 y la efervescencia de este presente, la humanidad ha duplicado y un poco más su presencia sobre la corteza terrestre. Quizás el fútbol siga siendo en esencia pues la misma coreografía de 22 hombres persiguiendo una pelota, pero el escenario ha cambiado de manera irreconocible. El mundo es hoy un lugar tremendamente más atiborrado, más frenético, un tapiz humano donde la lejanía se ha extinguido, pero donde irónicamente a veces nos cuesta más reconocernos. Nadie podría negar que en la actualidad la realidad humana es muchísimo más compleja que en 1930, que comenzaron los mundiales de fútbol. Y fuera de pesimismos apocalípticos y de optimismos ingenuos, eso, la complejidad, nos hace en la misma medida mucho más vulnerables. 3 mundiales en casa. 3 retratos de una especie que no deja de crecer, de transformarse. Pues por lo pronto, qué fortuna que aquel niño que en 1970 festejaba con su cazuela de peltre un triunfo de México, hoy pueda seguir aquí contemplando el cambio con tanto asombro. Al mirar esas cifras, la frialdad estadística creo que se humaniza. Piénsenlo, cerca de 8 de cada 10 personas que compartían el planeta con aquel niño de 1970 han concluido ya su ciclo vital. Es decir, lo voy a decir sin eufemismos, 8 de cada 10 han muerto. Este inmenso relevo generacional nos recuerda que nuestra presencia es un suspiro, un instante en el gran reloj de la historia. Y sin embargo, es precisamente esa finitud la que le da valor al hecho de estar aquí. Yo por lo pronto me siento profundamente agradecido de transitar aquel México, de aquel México autoritario, al México democrático y progresista de hoy. De ser testigo de cómo la especie humana se ensancha, se renueva y se desafía a sí misma. Suerte a la selección el próximo martes.